En resumen, gasté mucho tiempo, gasté varios miles de rublos en productos químicos para limpiar, pero al final sí lo limpié. Entonces estoy instalando los retenes. ¿Qué es un retén? O sea, consta de dos partes. Esta parte se prensa firmemente en el eje y el propio retén se coloca aquí, pasa por este reborde y en general la idea es que estén a una distancia determinada entre sí. Es decir, si el retén queda más arriba va a gotear, si el retén queda más abajo también va a gotear. O sea, el sellado se logra precisamente gracias a este reborde y este reborde se apoya en esta superficie. O sea, el sellado no se hace aquí como en un retén clásico normal, sino en esta superficie. Si vemos el retén viejo, bueno, tengo otro motor igual en reparación, solo que de una camioneta, de un vehículo. Podemos ver que el brillo está precisamente en este reborde. Aquí está, bueno, aquí también hay contacto, aquí también hay sellado, pero el sellado principal es precisamente en este reborde. Y aquí también hay unos canales para desviar el aceite. Canales para desviar el aceite como si fuera una rosca. Entonces este retén se instala con una herramienta especial, una herramienta de este tipo. O sea, esta profundidad debe ser exactamente de 17.3. Desde esta superficie hasta esta otra superficie, aquí es donde este anillo se apoya de esta manera y esta parte va a apoyarse directamente en el cigüeñal, así, y quedará desde esta superficie. Miren, hasta esta superficie son 17.3 milímetros, pero ahí tenemos una tolerancia de más o menos 0.3. O sea, aproximadamente de 17 a 17.6. Y luego primero se prensa este anillo, como ya mencioné, a una profundidad determinada. Y luego con el mismo dispositivo se prensa el propio retén, pero en este lugar hay que poner una arandela de un grosor determinado, 7.7, 7.8 creo. Bueno, ahorita no recuerdo el grosor, lo diré un poco más adelante. Así es. Y también hay que apretar hasta el tope, hasta que esta arandela que se va a poner aquí haga tope con el cigüeñal. Y entonces se mantendrá esta medida, bueno, una parte del retén en relación con la otra, en la posición en la que deben estar en el espacio, por así decirlo. Entonces instalo el retén trasero, luego de la misma manera instalo el retén delantero y después ya cierro el cárter, tal vez de una vez instale aquí el volante. Bueno, en general aquí terminaré de armar algo, luego lo volteo y ya instalaré la cabeza. Aquí también quiero decir que este engranaje, precisamente en este motor, no cumple ninguna función, o sea, no mueve nada, no hace girar nada. Simplemente está instalada aquí porque debe estar instalada para que el aceite no salga volando, pero en realidad funciona en vacío. De este lado tenemos un tapón, en otros modelos aquí está instalado algún accesorio adicional. Equipo adicional, un compresor, creo que aquí se instala un compresor, pero en este motor no hay compresor. Y aquí está instalado un tapón, así es el tapón, yo ya lo preparé también, aquí se le puso una goma nueva, los tornillos y simplemente se instala de esta manera y ya. También voy a poner de una vez este tapón y este engranaje está cubierto por otro tapón, también ya le puse una goma nueva, así de esta manera. O sea, ahora voy a instalar el retén, voy a poner estos tapones, voy a instalar el volante, voy a poner el cárter y luego ya volteo el motor y voy a instalar la cabeza.
Bien, entonces ya instalé la arandela, este anillo, y ahora voy a hacer las mediciones. Aquí no se puede medir desde esta superficie porque en el anillo, en este lugar, hay un rebaje. Entonces, de esta manera vamos a colocar la escuadra, que tiene un grosor de 40 milímetros. Bueno, en general más o menos 40 milímetros, o sea, lo colocamos, debemos tener 17.3 más, 40 son 57.3, bueno, 57.3, 57.2, 57.3. Bueno, más o menos aquí realmente no puedes obtener décimas exactas, además siempre hay un margen de error en la medición. Bueno, en general más o menos una décima, eso no lo tomamos en cuenta. El anillo está instalado como debe ser, usando una herramienta especial, no clavado ahí con un clavo, una vaina o con un pedazo de madera. Entonces ahora voy a instalar el retén. Entonces, según la literatura, desde esta superficie, la superficie donde se monta el volante, hasta el anillo son 17.3 y también desde esta superficie hasta el retén son 7.8. O sea, resulta que la diferencia entre las medidas es de 9.5 milímetros. Y aquí está esta arandela. Bueno, no es exactamente una arandela, es más bien un espaciador así. Aquí por el tamaño, la guía debe entrar en el cigüeñal, así bien ajustada. Aquí tenemos una altura de 9.45, ahí más o menos. Ya son centésimas de milímetro de diferencia. Entonces aquí coloco este espaciador y también presionamos con esta herramienta. Y cuando se detenga de esta manera, listo, eso significa que el retén ya está en su lugar. Aquí es obligatorio lubricar con aceite, a diferencia de los retenes de teflón sin resorte. Aquí es necesario aplicar aceite en el asiento, el propio anillo, pero también aquí le pongo un poco para que el retén entre más suave. Entonces, hacemos las mediciones. Bueno, también más 40 milímetros, debe ser alrededor de 7.8 milímetros, más o menos tenemos el mismo margen de 3 décimas. Es decir, en principio todo me quedó dentro de estas medidas. Bueno, 47.9 milímetros, 48 milímetros más o menos una décima. Más preciso probablemente ya no se puede, porque esto no es hierro. En general no es un metal duro, sino que es goma en el retén en el borde, o sea, en algún lugar puede deformarse y así sucesivamente. Bien, entonces revisé el apriete de este tornillo. En el engranaje hay juego, todo está bien. Aquí la goma, como les mostré, es nueva. Apliqué sellador, lo estoy instalando.
Bien, entonces instalé el volante, los tornillos solo los apreté con la pistola sin hacer fuerza. Entonces apretamos a 80 newton metros y luego giramos de 120 a 150 grados. Subtítulos. Gracias por... Entonces instalo el intercambiador de calor, ahí mostré las gomas nuevas debajo del radiador, aquí el sello de los canales de aceite también es una goma nueva y en este lugar también hay una goma nueva. Viene con una arandela metálica, o sea, para que no se aplaste ni se tuerza aquí, está en una arandela metálica soldada. Listo, entonces el intercambiador de calor está preparado, aquí la rosca está desengrasada y revisada todo, puse sellador, aquí tenemos unas ranuras. La ranura va por todo el perímetro, se llena con sellador, puse sellador en esa ranura y encima un poco más. Entonces lo instalo, aquí de inmediato va la salida, en este lugar lo aprieto, bueno, no sé, tal vez de una vez ponga el equipo de combustible y ya voy a voltear el motor, ponerlo en posición de trabajo.
Bien, entonces puse el motor en su posición de trabajo y ahora voy a instalar la cabeza de cilindros. Entonces aquí limpié por arriba, por aquí tenía algo de aceite, bueno, en general desengrasé, también revisé otra vez cuánto sobresale el pistón sobre el bloque de cilindros, ahorita lo muestro en la cámara y ya voy a instalar la cabeza. Por fin, así es como se ve el motor ahora. Ya estoy instalando algunas cosas. Instalé algunas, todavía faltan otras por instalar. Este acoplamiento es el viejo. Por ahora solo lo puse así, todavía no lo asenté completamente en las guías, solo para que esté en su lugar. Entonces estoy instalando la cabeza, también el árbol de levas, ajustando las válvulas, cerrando la tapa, instalé el motor de arranque, lo lavé, empecé a soplarlo y de ahí sigue saliendo suciedad negra. Entonces quité estos tornillos, son 4 tornillitos, la abro, abrí esta tapa y ahí todo estaba tan sucio, aceite, mugre, polvo, en general todo estaba así de sucio. Ahí lo lavé todo varias veces con solvente, bueno, con desengrasante, lo soplé, puse esta tapa en su lugar, bueno, la junta. No había arrancador, el cliente dijo que no era necesario reparar el arrancador, que saldría caro, y si hay algún problema prefiere comprar un arrancador nuevo. Bueno, eso ya es decisión del cliente. En general hice lo que pude, ahí lo limpié un poco. Entonces, también vemos que aquí deberían estar instalados los filtros de aceite, pero vemos que solo está el cuerpo y no hay filtro, o sea, salen 2 conexiones roscadas como estas y al parecer aquí se conectan las mangueras y de ahí va a algún lado. En resumen, el filtro no está instalado directamente en el motor. Entonces instalé la bomba de combustible, llevamos la bomba con los especialistas en combustible, ellos la revisaron y dijeron que podría necesitar reparación, pero el cliente dijo que no era necesario, hay que hacer la reparación, pero que así se quede todo. Y también los especialistas en combustible dijeron que los inyectores ni siquiera son de este motor. No sé cómo llegaron aquí, quién los puso, pero los dejaré en su lugar, todo como estaba. El cliente dijo que no hay que hacer nada con el sistema de combustible, eso es todo. Bueno, y en general no recuerdo si lo mencioné o no, pero en la última conversación con el cliente, él dijo que al menos le dedique a su motor no 10 o 15 minutos al día, sino al menos 1 hora u hora y media. O sea, no sé si lo dice en broma o si realmente tiene esa actitud, ese entendimiento de todo este proceso. O sea, eso devalúa tanto mi trabajo que él piensa que me dedico a su motor solo 10 o 15 minutos al día. O sea, bueno, ya dije que este motor entró sin turno. Él piensa que estoy haciendo otro trabajo y que así de paso me acerco 10 o 15 minutos al día para trabajar en su motor. No sé, esa es su actitud. La actitud del cliente, él devalúa tanto mi trabajo, aunque ya llevo casi 2 semanas trabajando en este motor. Bueno, desde el momento en que el bloque llegó después del maquinado, o sea, todos los días, sin descanso, de la mañana a la noche. Y bueno, en cada motor doy todo de mí, le pongo una parte de mi alma. Y esa actitud por parte del cliente, o sea, no sé, me deja sin palabras. Bueno, entonces ya empiezo a instalar la cabeza y después sigo como les decía. Y también quiero mostrar cómo está rectificada esta tapa, el bloque con la tapa, o sea, me refiero a la cubierta trasera. Ya lo coloqué, bueno, está asentado en las guías, está claro que todo debe estar perfecto, o sea, ya lo coloqué. Y vemos que aquí simplemente, bueno, ni siquiera se siente el desnivel, como si todo fuera una sola pieza. Vemos que ni siquiera hay ningún hueco, ni una centésima. Bueno, no sé qué tanto se ve en la cámara. O sea, todo está hecho perfectamente, también cada camisa de cilindro, cómo está colocado. Bueno, o sea, no sé, todo está hecho simplemente perfecto al nivel de fábrica, si no es que mejor. Bien, entonces, primer cilindro, bloque 0. Bueno, como 46, 46. Sí. 46. Bueno, y ahora el cuarto cilindro. También vemos el bloque 0.
bueno, como 50-59, o sea, la diferencia es de una décima. Como mencioné, cuando desarmé hice mediciones y también tuve una diferencia, creo que incluso eran 2 décimas. Si antes puse el video, no sé si todavía lo tengo guardado o no. Entonces también revisé los tornillos, descarté algunos, en total fueron 7, o sea, están estirados, bueno, se puede ver a simple vista, no sé si en la cámara se nota, pero en general están estirados. Entonces ya puse la cabeza, me apreté los tornillos con la pistola, ahora los voy a apretar bien. Apretamos en 3 etapas, la primera a 100 Nm, la segunda a 150 y la tercera un giro adicional de 30 a 60 grados. Bueno, vamos a ver cómo queda, tal vez hagamos un giro adicional de 30 grados, tal vez 60, vamos a ver según cómo se vayan apretando los tornillos. Entonces ahorita apretamos a 100 Nm, bueno, no 100 sino 98. Listo, ya apreté a 100, ahora ajustamos la llave a 150. Listo, 100, 100, 100. 140. 10 más, 150. Bueno, y también veo pues el espacio del engranaje. En principio la cabeza ya no bajará más, bueno, tal vez literalmente unas centésimas. Y el espacio es simplemente perfecto, o sea, todo está ajustado, en mi opinión, perfectamente. Bien, ya apreté todo, revisé todo, ahora sin la cámara voy a repasarlos todos otra vez en orden. Bueno, con la cámara no es tan cómodo, a veces hay que mirar algo, a veces otra cosa. Entonces voy a revisar todo otra vez, voy a pasar por todo en orden. Bueno, y después sigo con un apriete adicional de 30 o 60 grados como se pueda. Aprieto aquí otros 2 tornillos en la parte delantera. Bueno, estos están aquí, se puede decir, solo para sostener un poco, no tienen un papel importante, son 2 tornillos de 10. Bueno, y en principio eso es todo. Vamos a instalar los cojinetes, el árbol de levas y los balancines, ajustar las válvulas. Me alegra mucho el juego en el engranaje, o sea, realmente pensaba en eso, me preocupaba de cómo quedaría el juego. me preocupaba de cómo quedaría el juego. Bueno, eso solo se puede saber ya cuando todo está ensamblado. Les recuerdo, de la cabeza quitamos 0.05, o sea 0.05, del bloque quitamos 0.12, o sea, bueno, una décima y un poco más. En total quitamos de ambas superficies 0.17, 0.17. Bueno, y la junta que tenemos es más gruesa por una décima, o sea, en teoría tenemos 0.07 de déficit en general de espacio. El tamaño se redujo en 0.07 en comparación con antes, y vemos que la holgura es simplemente perfecta.
O sea, todo está excelente. Entonces instalo los nuevos cojinetes del árbol de levas y coloco el árbol de levas. Entonces vemos que aquí hay solo 10 cojinetes, o sea, todos ellos literalmente los puedes cubrir con la mano, pero el empaque, aquí va a haber medio balde de basura. O sea, primero un plástico, luego cada cojinete en una cajita, luego cada uno en esa cajita tiene otra bolsita, como digo, medio balde de basura. Aunque mira, es solo un pequeño montón. Bien, entonces ya instalé el árbol de levas y cómo alineamos las marcas de la distribución. En la polea hay una marca y en la tapa también hay una marca, o sea, las alineamos. Este es un motor con sistema Common Rail, por eso aquí solo hay dos marcas. Si el motor tiene una bomba de combustible mecánica, entonces aquí hay muchas marcas en esta tapa para ajustar el encendido. Aquí tenemos Common Rail, una sola marca, o sea, ya la alineamos. Y el árbol de levas lo instalamos. De esta manera, en un diente hay una marca, la letra B, y debe estar exactamente así al nivel de la cabeza. O sea, este diente debe estar al nivel de la cabeza. Y hay un detalle, o sea, si ahora levanto el árbol de levas y giro el motor una vuelta 360 grados, ya no podré poner el árbol de levas en esta posición. La letra B me quedará o más abajo o más arriba. Al principio no entendí, pensé, ¿por qué es así? O se va más arriba o se va más abajo. O sea, solo tenemos un diente de margen para cambiar. Eso es. Luego quité el árbol de levas, le di una vuelta a 360 grados y mi marca coincidió. O sea, vemos que todo está bien. Así es como se hace. El diente, bueno, o sea, el diente debe estar exactamente alineado con esta superficie. Ahí lo vemos. Entonces, después instalo estas tres tapas y luego instalo estos puentes de las válvulas. Este eje lo engraso con pasta de montaje. Así es como se ve el puente, o sea, así es como se instala. Y primero hay que ajustar este tornillo. O sea, ¿cómo se ajusta? Simplemente aflojamos este tornillo. Aflojamos la contratuerca y desenroscamos el tornillo. Y luego lo apretamos hasta el tope. Y literalmente lo giramos unos 30 grados más y lo aseguramos con la contratuerca. O sea, esto es para que no tengamos ese tipo de desalineación. Supongamos que este está tocando, pero aquí queda un espacio, o este está presionando y aquí queda colgando. Y siempre se va a inclinar hacia algún lado. Habrá una desalineación. O sea, primero se ajustan todos estos tornillos y después aquí se colocan las chapitas. Y ya después se instala el balancín. Y este mismo balancín es el primer y último soporte del árbol de levas. O sea, instalo todo, aprieto todo, ajusto las válvulas, luego instalo los inyectores y ya se puede cerrar la tapa. Y después de eso, por ejemplo, hay que instalar la bomba, el termostato y el colector. Bueno, en general me senté un rato más, observé y traté de entender por qué tengo este problema con la marca. O sea, en una posición coincide y en otra posición no coincide. Bueno, en general todo esto resulta ser por la cantidad de engranajes intermedios que hay aquí. Cuando instalé el cigüeñal y el primer engranaje intermedio, ese bloque triple de engranajes, y en el engranaje más grande, ahí hay una marca, 2 unos, y en el cigüeñal también hay una marca, una L creo. Entonces resulta que en el cigüeñal, en ese engranaje grande, hay el doble de dientes que en el cigüeñal. Y es necesario que precisamente esas marcas coincidan. Es un punto importante, o sea, si hago una vuelta del motor, esa marca también aparecerá. Será el punto muerto superior para los cilindros. El primer y cuarto cilindro estarán en el punto muerto superior, pero en estos dos engranajes las marcas no coincidirán.
En el cigüeñal la marca volverá a salir en el mismo lugar, pero en el engranaje grande la marca se moverá 180 grados, ese es todo el detalle. Entonces doy otra vuelta. En el engranaje grande la marca vuelve a alinearse con el cigüeñal. En el cigüeñal la marca también se alinea. Ahí, en la polea, nuestra marca se alinea. A través de este sistema de engranajes intermedios, solo en esta posición el árbol de levas se colocará correctamente. Es decir, esta marca coincidirá correctamente. Ve, así es. Es decir, es un detalle así, yo no lo sabía, apenas ahora vi todo esto, ya lo entendí, lo aprendí, lo comprendí. Por ejemplo, en el motor Volvo de 12, ahí el sistema es más o menos igual. También pones la marca en el cigüeñal, solo que está aquí, bueno, en la ventana de inspección cerca del volante, cerca del cárter. Y en el árbol de levas, ahí también pones la marca. Así es, ahí también hay una gran cantidad de engranajes intermedios, pero ahí no es así. O sea, ahí de cualquier manera esa marca te va a coincidir. Pero justamente este motor 4HK1 aquí, resulta que hay ese detalle. Así es. Bien, entonces ajusto los puentes. Ahora voy a ajustar el primero, el segundo, el tercero y el sexto. Bueno, o sea, cuando tenía el cilindro superior, el primero medía en 2 puntos, así la compresión. Ahora le di una vuelta. Bueno, esto es para que no queden apretados. Se podría haber hecho todo esto sin los balancines, pero ya los puse, así que por eso lo hago así. Entonces, ahora estoy ajustando el cuarto, el quinto, el séptimo y el octavo. Aflojo la contratuerca. Listo, la aflojé. La desenrosqué un poco. Y ahora, así aprieto con la mano y aflojo el tornillo de ajuste. Y ahora observamos, aquí estoy girando, aquí ya hizo contacto. Aquí el contacto, y literalmente gira una sola cara, así. Y aprieto la contratuerca a continuación. Listo, este ya lo tengo ajustado. De inmediato lo marco para mí. Continuamos. De nuevo aflojamos la tuerca y la contratuerca. Sostenemos el tornillo. También apretamos. Lo desenroscamos completamente y poco a poco, gradualmente, así. Aprieto, giro así, siento el contacto y apenas le doy un pequeño giro adicional y luego pongo la contratuerca. Listo, el puente ya está ajustado, ahora voy a ajustar las válvulas, giro de nuevo 360 grados para que el primer cilindro quede en punto muerto superior, en compresión, en el cuarto cilindro habrá cruce de válvulas. Y todas las marcas deben coincidir, todas las marcas en la polea, la marca y en el árbol de levas.
La marca en la polea coincide, la marca en el árbol de levas coincide. Primer cilindro yo, número flor. Así que ajusto la compresión del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto los saltos, sexto lo ajusto, luego giro 360 grados y las válvulas restantes, cuarta, quinta, séptima, octava. Entonces ajusto con la galga a 0.4 tanto la válvula de admisión como la de escape. Aquí el ajuste es lo más sencillo posible. Aflojamos las contratuercas. La galga la colocamos entre la pastilla y el tornillo de ajuste, así aflojé y queda libre. Cuando empieza a moverse con un poco de resistencia, apretamos la contratuerca. También vi en internet que no se debe apretar demasiado esta tuerca, o sea, si la aprietas mucho no está bien. El balancín de aluminio se puede partir así por la rosca. No lo sé, yo mismo no tengo experiencia, pero vamos a confiar en la palabra de la gente. Listo, la válvula está ajustada, vemos que la galga de 0.4 pasa con esfuerzo. El siguiente. En principio prácticamente no es necesario ajustarlo. Listo, el primero y el segundo ya están ajustados, y así sucesivamente ajusto todas las válvulas. Luego voy a instalar los inyectores.
En general ya trabajé sin la cámara, todas estas tuberías, aquí una la puse un poco antes, luego la siguiente no entraba, en fin, aquí estuve quitando y poniendo todo varias veces, estuve ajustando durante varias horas, como 5 horas probablemente, ahora son las 11 de la noche domingo. Yo planeaba terminar todo hoy, o sea, todavía tengo que pintarlo, todavía no he instalado la bomba, que aquí con la bomba. Las bridas en general son diferentes, ¿no? La rosca es diferente, los orificios en general, el diámetro es diferente, aquí es de 8, aquí de 10, aquí 4, aquí 6, o sea, hay que intercambiar las bridas de lugar. No voy a poner los termostatos los va a poner el cliente. Aquí estas, no sé, las gomas ya todas están desgastadas, eso ya depende de él, si quiere poner nuevas o estas, así que todo esto se lo voy a mandar. Aquí también hay tapones, hay que ponerlos en el sistema EGR, aquí todo está tapado, los gases de escape no entran aquí, aquí hay un tapón, aquí también hay un tapón. Simplemente el líquido refrigerante pasa por ahí, el refrigerante baña las tuberías y adentro no hay nada, o sea, es solo un tapón para que no entre suciedad, así de simple, de un lado y del otro. Entonces aquí todavía tengo que cerrar esta tapa de atrás. Por ahora, en general, aquí estuve colocando los sensores y la turbina solo la puse así nada más para ver cómo van las mangueras, cuál manguera va a dónde. Esta es la línea de suministro de aceite, bueno, para la lubricación de la turbina. Aquí sale del filtro y aquí todavía se fija. Y también tenemos dos mangueras, esto es el líquido refrigerante, la entrada y el retorno a la turbina, o sea, aquí está una manguera y aquí está la otra. También las puse así por ahora. Entonces, ¿qué más necesito hacer mañana? Por hoy ya es suficiente. Instalar la bomba, luego quitar la turbina. Aquí también hay que atornillar este soporte que sostiene el intercambiador de calor. Aquí está otra parte de ese soporte. Así es como se fija. Mira. Atornillar este soporte, quitar la turbina, fijarlo y pintarlo sin la turbina. No voy a pintar la turbina. El cliente ya dice que ni siquiera lo pinte, que si así es más rápido, que ni siquiera pinte el motor, que se lo mande sin pintar, pero de todas formas yo sí voy a pintar el motor. Ahí un día más o menos no va a hacer mucha diferencia y la turbina ya no le voy a hacer nada, además ni la revisamos ni la mandamos a reparar. O sea, mañana la voy a limpiar, soplarla y cuando el motor ya esté pintado y la pintura se seque, voy a instalar la turbina. Y aquí está instalada en lugar de ese tubo de refrigerante y este tubo de suministro de aceite. Todo esto lo tengo que hacer mañana y también mañana quiero empacarlo y pues no sé, el martes probablemente el motor ya se va con el cliente.
Entonces el motor ya está listo, hoy es el siguiente día, lunes por la tarde, son 10 minutos, así que me la pasé todo el día con él otra vez, solo con una pausa para fumar. O sea, prácticamente llevo ya 12 horas trabajando con este motor hoy. Entonces, ¿qué hice? Lo pinté, bueno, grabé algunas tomas, también instalé el turbo. Como dije, no iba a pintar el turbo, o sea, ni siquiera lo revisaron. Así que la limpié, la soplé y la instalé. Instalé el tubo de suministro de líquido refrigerante, el tubo de suministro de aceite y la línea de drenaje de aceite. Aquí cuando desarmaba el motor intenté quitar este de aquí y en general rompí este espárrago. Bueno, no quise dejarlo así, arreglé mi error, le di unos golpes, en fin, aflojé las tuercas, las saqué, también saqué este espárrago roto. Por cierto, incluso les voy a mostrar cómo se ve. Aquí está, así es como se ve. En fin, estuve golpeando, dándole unos golpecitos. De alguna manera también logré sacarla. Ya puse otro espárrago, puse juntas nuevas, apreté, aquí este espárrago estaba roto, yo no lo rompí. Así fue como llegó conmigo. Ya no lo toco. Ellos mismos lo resolverán ahí en el lugar. En principio aquí hay rosca, la tuerca se va a atornillar. Ahora lo voy a empacar, voy a cerrar obligatoriamente estos conductos de aire, el colector de aire, este respiradero, luego la turbina y lo voy a empacar en película stretch. Ponerlo en la tarima, asegurarlo. O sea, hoy tengo que empacarlo sí o sí porque mañana en la mañana el camión se va, pero el empaque me va a tomar todavía una hora, hora y media, 2. Ya sin la cámara voy a trabajar para que todo esto sea más rápido. En fin, así es el caso, así es la reparación, así es el cliente. Él quiere rápido, de calidad y barato, pero lamentablemente eso no se puede, o al menos yo no sé hacerlo así. Entonces la reparación de este motor costó esta cantidad. Esto es todo, como siempre, mi trabajo y el trabajo de organizaciones externas. Ahí hicieron la prueba de presión de la cabeza, trabajaron la cabeza, trabajos de torno, revisaron el sistema de combustible, en fin, todos los trabajos y también todas las refacciones. Así que así quedó el video. Muchas gracias por ver, les deseo suerte a todos. Hasta luego. Así que ahora tengo en reparación otro motor de 2876, de 2.876. Pero ahora quiero hacer un comentario sobre el 4HK1, probablemente estará al final del video. O sea, ¿por qué tardó tanto en salir el episodio sobre el ensamblaje del 4HK1? Bueno, porque ahí simplemente, no sé cómo decirlo de otra manera, la verdad, ahí simplemente fue un desastre total. En pocas palabras intentaré contarles y explicarles. Bueno, para empezar, lo primero, sí, cuando estaba editando el episodio sobre el ensamblaje del motor, en total fueron 3 noches, como 2 horas y media cada una. Y tenía editados como 30 minutos, o sea, seguí editando y de repente simplemente todo se perdió. Apareció una pantalla blanca, o sea, intenté recuperar todo eso, pero no pude de ninguna manera. Pues guardé la película, todavía había varias horas, como 3 o 4 horas de material sin editar que guardé, y al final solo me quedaron como 13 minutos, aproximadamente 12 y algo. Ese es exactamente el material que edité el primer día, después de eso pantalla blanca. O sea, el segundo y el tercer día simplemente los perdí, o sea, como 2 noches de 2 horas y media de trabajo cada una, simplemente las perdí. Eso fue lo que finalmente me sacó de onda, o sea, me remató por completo. Se puede decir, porque con ese motor, como ya dije, es simplemente un desastre. Ni siquiera en la edición me había pasado algo así en los 10 años de existencia de Kadala. Nunca había perdido un video ya editado, nunca me había pasado eso. Esta es la primera vez y ya todo completamente de principio a fin. Toda la reparación está llena de este tipo de, no sé, tonterías. Entonces, en pocas palabras, esto es lo que pasó.
Le envié el motor al cliente, lo pinté, lo empaqué, lo mandé y entonces el cliente me llama. Primero me mandó un video diciendo que le está goteando diésel por algún lado, como que una arandela ahí no sella, el tornillo no está apretado. Pero bueno, son cosas menores, Melcy. Eso ya se puede arreglar en el lugar cuando se instala el motor, todo eso se puede hacer ahí. Y luego, en mi cumpleaños me llama y me dice que arrancaron el motor, pero que el aceite se está mezclando con el refrigerante y el refrigerante se está mezclando con el aceite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué armaste mal el motor? Bueno, lo primero que pensé fue que era el intercambiador de calor, o sea, incluso cuando grabé el video, cuando estaba armando el motor, mencioné que aquí había problemas con el intercambiador de calor. Ahí, si mal no recuerdo, estaba completamente obstruido, tanto por dentro como por fuera. Mi primer pensamiento fue, bueno, cuando lo estaba limpiando con ese cuchillo, sí, lo estaba rascando ahí, entonces pensé, lo primero que se me vino a la mente fue el intercambiador de calor. Entonces resulta que fue como si fuera mi error y le dije, bueno, compra el intercambiador de calor, yo te mando el dinero por el intercambiador, ya que así pasó, fue mi error, pues ni modo. Entonces, ¿qué hace el cliente? Vuelve a quitar el motor, porque en la excavadora no hay acceso a ese intercambiador de calor. Ahí, bueno, en general todo está muy cerca, ¿no? Aquí, digamos, aquí está el intercambiador de calor y aquí ya está el bastidor o alguna otra cosa. Entonces él quita ese motor y vuelve a comprar un intercambiador de calor nuevo. Me manda un recibo escrito a mano, ahí dice que el intercambiador de calor cuesta 28,600. Bueno, aunque no sé, esa rejilla del radiador se puede comprar por 12. Bueno, está bien, eso no importa, en total son 28,000, bueno, digamos aproximadamente 30,000. Alexandre y yo, bueno, con mi compañero que me ayuda a quitar el motor ahí para el suministro, también nos juntamos con él y ponemos 15,000, cada uno se los transferimos a Reman para ese intercambiador de calor y ya. Creo que por fin con esto todo terminó. Entonces pasa un tiempo, no sé, tal vez unos días, 3, 4, 5, no recuerdo, y Reman me vuelve a llamar, me escribe que pusieron un intercambiador de calor nuevo y no cambió nada. Sigue igual con aceite, o sea, el aceite literalmente lo encienden por unos minutos y en vez de, o sea, el nivel de aceite sube 4 veces, o sea, drenan 15 litros de líquido refrigerante y después solo queda esa emulsión blanca. Pues no entiendo nada, o sea, lo primero que pienso es que, no sé, que algo está mal con la cabeza del motor. Bueno, primero que nada, obviamente pienso en errores de organizaciones externas porque yo conozco mi trabajo, estoy seguro de mi trabajo, pero no estoy seguro del trabajo de otras organizaciones, o sea, donde hicieron las camisas, donde hicieron la cabeza. Entonces, no sé, nos comunicamos por videollamada y Narimán me muestra que quitaron el cárter y por algún lado del conducto de aceite está saliendo agua, corre y gotea. En fin, no puedo entender, simplemente no tengo idea de dónde puede salir tanta agua. O sea, llega de inmediato, entonces me pongo a pensar, ellos también tienen una turbina con enfriamiento por agua, o sea, a la turbina llegan tanto tubos de aceite a presión como el líquido refrigerante. Bueno, pero con la turbina no hicimos nada, o sea, podríamos haberla puesto en el banco de pruebas, pagar ahí, no sé, 3,500, bueno, 3 o 4,000, no sé, más o menos eso, y así entender exactamente si la turbina funciona o no, o sea, qué problemas tiene, pero el cliente no quiso hacer eso, eso es todo. Yo digo que lo más probable es que el problema sea la turbina, bueno, no lo más probable, digo que estoy 90% seguro de que el problema es la turbina. Ya busqué toda la información en internet, estuve viendo qué posibles problemas puede tener este motor, entonces resulta que todo se descarta excepto la turbina, eso es lo que pasa. Y antes de eso, sí, Narimán tenía un mecánico, lo llevó, quitaron el cárter y él dijo, aquí hay un bulto, de este bulto sale agua, aquí hay un agujero, o sea, lo perforaron, dice, el bloque con los tornillos.
Simplemente estoy desconcertado, me pregunto, ¿cómo es posible? Yo aprieto cada tornillo, mido la longitud, no sé, reviso todo, me pregunto, ¿cómo pudo pasar esto? O ya tengo algo mal en la cabeza, o bueno, en general son cosas que no entiendo, sí, o sea, todo esto son nervios. Esto ya lleva pasando más de una semana, tal vez incluso 2 semanas. O sea, todo esto me da vueltas en la cabeza constantemente, no sé, en general es difícil de explicar, eso es, me muestran que ahí hay un bulto en el bloque, que de algún agujero sale agua, el agua se está derramando, aunque ahí solo se conecta el filtro de aceite, ni siquiera hay canales de enfriamiento por agua ni nada por el estilo. Entonces veo que justo del canal de aceite está saliendo agua, eso es. Entonces tengo otro motor igual aquí en reparación, ahí está el bloque y empecé a revisar ese bloque, o sea, ese bloque también ya pasó por el trabajo de maquinado, todo igual. Y en general a donde llevamos estas piezas para los maquinistas, ellos ya nos han hecho todo esto varias veces, eso es. Empecé a revisar ese bloque, ahí donde está la protuberancia, eso es solo un saliente de fundición y el agujero es el drenaje de aceite de la turbina, bueno, no de la turbina, sino del filtro. En general, ahí realmente no hay nada, son solo, no sé, tonterías, inventos, quien haya inventado todo eso, eso es. Entonces le dije a Narimán que quitara la turbina, que había que enviarla a revisión o poner una turbina que sepamos que está en buen estado. Eso es. Entonces Narimán quita la turbina, se la lleva, pasan unos días más. Él me vuelve a llamar y me muestra que tiene gotas de agua saliendo directamente del cárter. Y antes de eso, él me dijo que le metieron al radiador una presión de 4 atmósferas y que no goteaba nada en ningún lado. Yo también me rompí la cabeza pensando, ¿cómo es posible? Le meten 4 atmósferas de presión y no gotea nada en ningún lado. Pero en cuanto el motor empieza a girar, a funcionar, sí, no sé, la turbina empieza a girar y de inmediato, en unos minutos, aparecen 15 litros de agua en el aceite. Entonces, después de unos días, me llaman a Narimán cuando ya instalaron la nueva turbina y me muestran que el cárter, el tapón está desenroscado, le echaron agua y está goteando directamente del tapón. Les digo de dónde está goteando, les digo hay que quitar el cárter y revisar. Entonces, ¿qué sigue? Después hablamos por teléfono y ahí tuvimos una discusión de varias horas. Bueno, ¿cómo que discusión? Ellos intentan explicarme su punto de vista, yo intento explicarles el mío. En resumen, llegamos al acuerdo de que Alexander y yo devolvemos el dinero por la reparación de ese motor y ellos nos envían el motor, así que sería como si compráramos ese motor. Y también les diré que la reparación de ese motor costó 360,000, o sea, fue con todo incluido, mi trabajo, todas las refacciones completas, todos los trabajos de maquinado, 360,000, o sea, digamos para maquinaria especializada. Para una excavadora, una reparación mayor así cuesta 360,000. Como dije, en la agencia oficial solo la reparación cuesta 220,000 sin refacciones. El cliente empezó a exigirme casi $500,000. O sea, él incluyó el aceite que compró para ese motor, los filtros, bueno, cuando lo encendió ahí había agua, aceite, más el envío, más otras cosas. En total casi 500,000 rublos, $500,000. Aunque a nosotros nos transfirió solo 360,000 en total. Eso es. En fin, no sé, estuvimos varias horas discutiendo todo esto. Al final acordamos que le transferiríamos 400,000 rublos. Él envía, ya encontró otro motor allá. Obviamente su excavadora está parada, ya terminó el primer mes de verano para nosotros. Eso es. Entonces le transferimos el dinero, él compra el motor, lo instala y ese motor nos lo envía. Y ya aquí en el lugar empezamos a investigar cuál es la causa, por qué. O es un error mío, o es un error de quien hizo el bloque, o es un error de quien hizo la cabeza. Bueno, la cabeza. Entonces enviamos el dinero y pasan, no sé, 3, 4, 5 días, tal vez 6. Bueno, en general toda esta historia duró probablemente un mes, si no es que más. Así es, pasan, no sé, como 5 o 6 días. Y una mañana me llama por lo de la reparación. Yo pienso, bueno, que quiere hablar de algo, cómo enviar el motor y así. Llama por lo de la reparación, me dice, ya, el tractor está listo. Le digo, bueno, está bien, pusieron el motor. Yo pensé que él compró ese motor, lo puso, ya, le arrancaron el motor, todo funciona. El tractor está listo, pero él no está listo para enviar ese motor que yo reparé. Él dice, no, arreglaron ese motor original, el que yo reparé. Yo le pregunto, ¿y qué pasó? Había un tubo mal conectado, estaba todo mezclado. Eso es.
Bueno, en general, ya no quise profundizar en cuál tubo estaba mal conectado o qué estaba mezclado, aunque antes ya lo había mencionado como 3 veces por teléfono. Les dije, revisen todas las líneas, en algún lado algo está cruzado. No puede ser que el agua entre al aceite así en tanta cantidad. Por el trabajo recibí 85,000, 65,000 me los transfirió Reman y 20,000 me los transfirió, bueno, mi cliente anterior, a través de quien Reman me contactó. Por el trabajo recibí 85,000 por ese motor, de los cuales 25,000 los pagué por la renta del taller al director y 15,000 los transferí de regreso a Reman por el intercambiador de calor. O sea, ya tenemos 40,000 menos. O sea, todo este trabajo, toda esta reparación del motor, todo esto, todo este estrés, un mes de este problema, un mes de estos nervios cuando no dormía por las noches, o sea, por todo esto recibí 45,000 rublos. Entonces el resultado no es mi culpa, no es culpa de organizaciones externas en la reparación del bloque, en la reparación de la culata. La culpa es del cliente, que de alguna manera conectaron algo mal en algún lugar, eso es. Bueno, tal vez creo que el problema estaba simplemente en el tubo. Bueno, porque cuando me puse a investigar ya lo había pensado todo, revisé muchísima información en internet, solo la turbina, ahí en el cartucho, bueno, cerca están la presión de aceite y el líquido refrigerante. En general creo que simplemente el problema estaba en la turbina. Si el cliente hubiera traído la turbina aquí de inmediato, la hubiera llevado a revisar, no le hubiera dolido gastar esos 3,000 o 3,500 rublos. Nada de esto habría pasado. Habríamos visto de inmediato que la turbina tenía un defecto, habríamos puesto una nueva o la habríamos reparado. Y ya. Y yo no habría estado un mes con los nervios de punta, él no habría tenido el motor parado, no sé cuántas veces lo quitó y lo puso como 3 o 4 veces. Él no habría tenido esas pérdidas de dinero extra. O sea, no sé, perdió como 100 o 200,000, no sé cuánto perdió allá. Yo también perdí dinero, perdí muchos nervios. Y al final, en mi opinión, el problema estaba en la turbina, aunque según el cliente había unas mangueras conectadas incorrectamente. Está bien, digamos que estaban conectadas incorrectamente, mangueras conectadas incorrectamente, pero lo más importante es que yo no tuve la culpa en la reparación, en ese error no fue mi culpa. Eso es todo, algo así.